necesito que comprar regalos, que quiero comprarme mi estreno, que quiero comprarme una oferta que vi en una tienda, que quiero comprar, que no quiero comprar en esta Navidad. Pero está dividido mi amor porque digo, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Tengo el dinero para hacerlo, utilizo mi aguinaldo. ¿Será que día debo el aguinaldo? Hablemos de la contabilidad y la finanza, la importancia que tiene en nuestra vida, y hablemos con el coach en finanzas, Jorge Guevara, a quien le doy la bienvenida a Viva la Mañana. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bienvenido, muchas gracias por estar por acá, Mario. Vamos a hablar acerca de la importancia de la finanza y la contabilidad. Es bien amplio este tema, ¿verdad? Pero yo creo que lo podemos arrancar hablando o nos podemos centrar, digamos, en la época que estamos viviendo. ¿Cuál es la importancia de poder tener unas finanzas que sean sanas en mi contabilidad personal, vaya? Muy buena pregunta. De hecho, en esta época es más proclive a que la gente pueda gastar más. Y por ende, gastar más a veces implica endeudarse más. Ah, claro. Y eso conlleva a que la alegría de estas fechas, por ejemplo, se sienta la tristeza en enero. Por ejemplo, cuando tenemos la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Con los útiles escolares para aquellos que tienen hijos, por ejemplo. Matrículas. Las matrículas, estar comprando uniformes, mochilas y todos esos útiles que se utilizan para las clases. Ahora, en el tema de las finanzas y la contabilidad, lo importante es saber manejar nuestro dinero. Y para eso sirven las finanzas. Las finanzas sirven para saber y gestionar nuestro flujo de efectivo, nuestras inversiones y nuestro financiamiento. Ahora, ¿de qué sirve la contabilidad? La contabilidad es la base de las finanzas. ¿Por qué? Porque la contabilidad lo que hace es registrar aquellos hechos pasados que ya sucedieron en un sistema contable. Y sistema contable se entiende no necesariamente un software, sino que un programa o algo que permita ir registrando, clasificando mis gastos que voy teniendo, mis compras, mis ingresos, y generar lo que se conoce como los famosos estados financieros, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos. En las empresas, por ejemplo, se conoce como el estado de cambios en el patrimonio y famosas notas explicativas de los estados financieros. ¿De qué me sirve la contabilidad entonces? Me sirve como una base para que yo pueda proyectarme. Y para proyectarse sirven las finanzas, para armar nuestro presupuesto, nuestra inversión, nuestro flujo de efectivo, por ejemplo, que es lo que muchos utilizan, por ejemplo, en este caso, en esta época, para las compras que hacemos el día a día, el flujo de efectivo, porque ahí utilizamos los gastos, el efectivo monetario, el efectivo que tenemos en nuestra cuenta bancaria y en algunas ocasiones cuando no nos alcanza y queremos comprar esas cosas bonitas que vemos en los almacenes, nos endeudamos y esa deuda la tenemos que pagar a futuro. Y eso es lo que maneja, en este caso, en pocas palabras, las finanzas. Las finanzas me sirven para proyectar, presupuestar, saber en qué invertir, mientras que la contabilidad es la base donde se registran los hechos que ya sucedieron. Las compras que yo hice, las inversiones que yo realicé, el flujo de efectivo, los cobros, los pagos, por ejemplo. Eso tengo que registrarlo en la contabilidad. Para eso me sirve. Digamos, en finanzas entonces podemos incluir la parte del presupuesto. Para llegar a una contabilidad que, digamos, sea sana. O sea, la contabilidad la tengo en base al presupuesto que tenía y veamos cómo estoy en el presupuesto que tenía, si me pasé o me sobra todavía un poquito. Exacto. El presupuesto entra en la categoría de las finanzas y se puede conocer como una contabilidad gerencial, porque son hechos que no han sucedido todavía. Y eso yo puedo prospectar. Eso quiere decir que yo puedo ver hacia adelante, eso me permite ver hacia el futuro y poder evaluar si en un futuro voy a tener utilidades, voy a tener pérdidas, por ejemplo, si yo puedo invertir, si me sobra dinero para poder invertir, por ejemplo, a través del presupuesto. Y el presupuesto no es más que una proyección o un pronóstico de mis ingresos, de mis costos, de mis gastos y de las utilidades que voy a tener en el futuro. Pero ¿dónde se registra eso cuando se está ejecutando el presupuesto? En la contabilidad. Si no tengo la contabilidad clara, si no tengo la contabilidad al día, si no tengo la contabilidad libre de errores y que sea oportuna sobre todo, porque tampoco me sirve que, por ejemplo, hoy estamos en diciembre y el contador me aparezca con los estados financieros de agosto o septiembre, muy atrasado. Entonces, mi toma de decisiones va a ser también atrasada. Y mi toma de decisiones va a ser efectiva y oportuna en la medida que yo tenga la contabilidad al día y libre de errores sobre todo, ¿verdad? Hablemos obviamente se está hablando
tú lo entiendes del mundo empresa, digamos, lo que lleva una contabilidad. Luego podemos hablar de una persona natural que también hace sus declaraciones. Sí. Pero ¿qué pasa con aquella persona? O sea, una persona natural que hace sus declaraciones mes a mes, tiene que estar viendo eso. Es correcto. Te estás pagando tu IVA, tu pago cuenta, perfecto. Pero vamos ahora a la personal, a la mía, como mi contabilidad. ¿También aplica el debe y haber en tu contabilidad personal? Es correcto. Es más, a nivel personal, por ejemplo, tenemos que tener un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Cuando a nivel personal, en las finanzas, por ejemplo, no tenemos un equilibrio entre los ingresos y los egresos, tenemos un desbalance. Y ese desbalance lo que origina es que tengamos, por ejemplo, recurrir al financiamiento, por ejemplo, recurrir al endeudamiento, por ejemplo, y eso origina que tener, digamos, malas perspectivas, ser pesimista, y eso conlleva que nosotros busquemos, digamos, consuelo, por ejemplo, a nivel financiero, en las tarjetas de crédito, por ejemplo, y que las tarjetas de crédito al final terminan siendo una deuda cara, porque pagamos un interés bastante elevado, pero porque no tenemos un balance adecuado de nuestras finanzas personales, porque pensamos que, por ejemplo, que las tarjetas de crédito es una extensión de mi salario. Claro. Pero al contrario, la tarjeta de crédito es un préstamo anticipado que el banco me da, que al final tengo que usarlo, ¿ya? O entregar la tarjeta, cualquiera de las dos opciones. Yo justamente lo hablaba ayer con mi pareja, el hecho de las tarjetas de crédito, y empezaba a decirle, mira, por los errores que he cometido en el pasado, ahora puedo decirte que manejo bien y me gustan, porque tengo que decirlo. Por ejemplo, un financiamiento en cuotas sin intereses, si tú eres una persona ordenada, es un exitazo. La utilización de los puntos o un financiamiento bien manejado, es decir, ¿para qué quieres una tarjeta de crédito de 3 veces tu salario? Si es casi que decir, mira, tenés demasiada tentación o lo vas a mal utilizar, sino que uno tiene que ser consciente de lo que puede manejar y los presupuestos que tiene para saber manejarlos de la mejor manera, ¿verdad? Siendo ordenado es una herramienta excelente para utilizarla. Y sirve para salir de emergencias, por ejemplo, un gasto emergente, que de repente tuve una emergencia familiar, una emergencia médica, una emergencia del carro, por ejemplo, y eso conlleva a que yo maneje adecuadamente mis finanzas y sobre todo no sea proclive a endeudarme y utilizar financiamiento caro como son las tarjetas de crédito. Claramente. Pero la finanza sirve a nivel personal para poder ordenarnos, equilibrarnos, y la contabilidad sirve también para apoyarnos en lo que ya sucedió en el pasado. Perfecto. Y eso nos sirve para proyectar y pronosticar. Y obviamente para ver, ¿verdad? Y no volver a cometer los errores. Vámonos a septiembre, ¿qué fue lo que pasó en septiembre? Vámonos a diciembre del año pasado, ¿qué fue lo que pasó? No, este diciembre va a ser diferente. Un mensaje que quiero brindar ya para finalizar en esta época en la que se está gastando mucho. Pensemos en el futuro, digamos, no pensemos que vamos a estar en esta época, a gastar como que no hubiera un mañana. Recordemos que en enero tenemos más gastos que a realizar y no vamos a tener un ingreso extra como es el aguinaldo, que algunas personas lo reciben en este mes. Seamos prudentes, guardemos un poquito para en enero, ¿verdad? Yo sé que la tentación es muy fuerte, ¿verdad? Pero es importante tener esa visión a largo plazo para que podamos vivir plenamente estas fiestas. Y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿ya? Y que podamos tener una verdadera paz financiera el próximo año. Una paz financiera, me gustó eso. Muy bien. Ahí dejamos los contactos del coach Jorge Guevara, también su número de teléfono para que lo puedan hacer sus consultas pertinentes. Y cambiamos de tema ahora con Luciana Sandoval. Y es que el